¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Hoy vamos a tocar el tema sobre la persistencia de la inflación en el país, en México, y el incremento en la tasa de interés de referencia objetivo del Banco de México. Son dos temas muy importantes, relevantes, no solo para la macroeconomía nacional, sino sobre todo para los aspectos muy específicos de la cotidianidad en el mercado de bienes. Sin duda hay afectación, pero es parte de las consecuencias de este fenómeno que se viene dando a nivel mundial. La tasa de inflación en el país en la primera quincena del mes de marzo nos muestra, da indicios, manifiesta de que hay un aceleramiento del nivel de precios de bienes y servicios en México. En la primera quincena de marzo, la tasa de inflación fue de 7.29%, superior a la tasa de inflación de la primera quincena de enero, que fue de 7.13%, y superior a la tasa de inflación de la primera quincena de febrero, que fue de 7.22%, lo que nos indica que en efecto hay una aceleración del nivel de precios general en el país. ¿Cuál es la causa o los efectos que están teniendo varios factores que a nuestro juicio son factores multifactoriales que están incidiendo en el nivel de precios en el caso de México y en muchos países del mundo, en varios países del mundo? En principio tenemos la escasez en las cadenas de suministro de insumos que está generando presión de precios. Y por el otro lado, el incremento de las materias primas, particularmente de los productos del campo y del precio internacional del petróleo, de la mezcla mexicana en particular, pero también de los de referencia como el Texas y el Brent del norte. Además, hay un aspecto que hay que destacar. La inflación está empezando a tener origen en los costos de producción. Y este es un fenómeno que hay que revisar con cuidado. Son los factores que presionan el incremento de la inflación en el periodo reciente. No hay que perder de vista las causas fundamentales del aumento de precios. Si es cierto, la inflación se ha convertido en un fenómeno mundial a vencer, que seguramente tendrá como consecuencia una política más agresiva de los bancos centrales. Pero también a nivel local la inflación ha tenido incidencias. En el caso mexicano podemos considerar dos aspectos importantes. La tasa de inflación en el país se está generalizando en las 55 ciudades que encuesta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y por otro lado, los productos primarios están teniendo una aceleración importante. Son dos aspectos que no podemos perder de vista en esta perspectiva. Cuando hablamos de las ciudades, por ejemplo, 10 de las ciudades que tienen un importante incremento tienen incidencia en el nivel general de precios, que es el caso de Fresnillo, de Campeche, de Ciudad Jiménez, Oaxaca, Tijuana, Acapulco, Durango, Tlaxcala, Jacona y Tapachula, Chiapas. Cuando vemos el rango de variación de estos niveles de precios, pues estamos hablando arriba del 8% hasta niveles de cercanos al 10%. A este marco de 10 ciudades habría que agregar 15 ciudades que tienen un comportamiento próximo, cercano al 8%. Esto quiere decir que de las 55 ciudades que encuesta el Banco de México, se está generalizando casi en la mitad de ellas con niveles del 8%. Y esa debe ser una preocupación fundamental del Banco de México. Cuando hablamos de mercancías, y digamos de mercancías frescas, frutas y verduras tuvo un incremento del 20%, es decir, casi 3 veces, más de 3 veces, la tasa de inflación de 7.29 en la primera quincena de marzo.
La cebolla tuvo un incremento del 152%, el aguacate de 89%, el chile serrano del 59%, y son incrementos, insisto, que están fuera del marco de referencia de la tasa general de inflación en México. Los pecuarios tuvieron un incremento de 12.8%. Destaca la carne de res, el camarón, el pescado y el pollo, que repito, incrementos muy por arriba de la tasa de inflación general de 7.29%. Y los energéticos tienen una peculiaridad. Tuvieron una tasa interanual de incremento a la primera quincena de marzo de 4.6%, pero no perdamos de vista que las gasolinas y el diésel en particular tienen un incentivo o un subsidio en el impuesto especial sobre producción y servicios que atenúa el precio final al consumidor. Esto significa que si se liberara, si no tuviera esa transferencia monetaria de parte del gobierno federal, pues estaríamos hablando de valores en el precio de las gasolinas de la denominada Magna sobre un precio de 27 pesos por cada litro y de cerca de 30 pesos por litro de la Premium. Es decir, cuidado porque se puede haber una presión o puede haber una presión en las finanzas públicas del gobierno federal por este monto tan importante que implica subsidiar las gasolinas. Este incremento de la tasa de inflación, que en la primera quincena de marzo, que llegó a 7.29, más el aumento de la tasa de referencia del gobierno de Estados Unidos de 0.25%, un cuarto de punto porcentual, pues presionó a la Junta de Gobierno del Banco de México a aumentar en medio punto porcentual la tasa de referencia. Pasó de 6% a 6.5%. No hay que perder de vista que en el 2021 hubo 5 incrementos consecutivos en la tasa de referencia. Pasó de 4% a 5.5%. Y en el periodo reciente, en el 2021, la tasa de referencia tuvo 2 incrementos específicos. En febrero, el 10 de febrero, tuvo un aumento de medio punto porcentual y recientemente, el 24 de marzo, tuvo un aumento de otro medio punto porcentual para situarla o ubicarla en 6.5%. Hay que señalar que la política monetaria del Banco Central tiene como principal instrumento el manejo de política monetaria de incremento en tasas de referencia. No es el único instrumento, pero es el más importante. Y eso le ha permitido la estabilidad de precios en el mediano y en el largo plazo, incluso en la propia coyuntura como la que estamos viviendo en el país. Pero no hay que perder de vista que el incremento de tasas de interés pues tiene efectos, tiene consecuencias. ¿Qué implica? Pues son, digamos, 3 aspectos fundamentales que en la perspectiva económica no debemos de dejar de lado. Primero, pues restringe la liquidez y con ello permite disminuir la demanda de bienes y servicios. Le quita con consecuencia presión al alza de precios. Segundo aspecto que no debemos perder de vista es que aumenta el costo del financiamiento, es decir, encarece los créditos, encarece las deudas públicas y privadas. Y lo más importante es que tiene como consecuencia reducir la capacidad de inversión, tanto pública como privada, y por lo tanto tiene efectos en el crecimiento económico. Esa parte no la debemos de perder de vista, porque las implicaciones es que ante un encarecimiento de dinero, pues lo que va a suceder es que va a disminuir el crecimiento económico. La expectativa de la tasa de interés para el presente año, tomando en consideración el mercado interno, es decir, esta inflación por costos
más los efectos que tiene la determinación de la Reserva Federal de incremento en la tasa de interés, pues pone en perspectiva que la tasa de referencia para México va a estar en la línea o en la pauta del 8% en el presente año. Una situación que complica la perspectiva de crecimiento y que hace que en efecto se modifiquen los presupuestos, tanto públicos como privados, en la determinación de gasto interno, con consecuencias sin duda para el crecimiento económico del país. Pues por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho y si puede, done sangre.